Objetivo previo, corte 2. Fisiología renal. Angie Castillo, Julio Ojeda, Ana Calderón, Jessica Angulo. Del grupo A4. Bueno, en este video vamos a hablar de fisiología renal. Vamos a explicar un poco de sus partes, sus componentes y sus funciones principales. En esta imagen encontramos el riñón con un corte coronal y un corte sagital. En el corte coronal encontramos que el riñón tiene tres regiones principales: la corteza, que es la región externa, la médula, que es una región interna, y la central, la cual se divide en la médula externa o banda externa y banda interna. Finalmente encontramos la papila, que es una porción más interna de la médula. El riñón en el corte sagital, observamos nuevamente la posición de la arteria renal, la vena renal y el uréter. En las unidades principales del riñón son las nefronas. Cada riñón contiene aproximadamente 1.000.000 de nefronas. Cada una de ellas consta de un glomérulo y de un tipo renal. El glomérulo es una red de capilares glomerulares que nace de la arteria diferente a las capilares glomerulares que están rodeados por la cápsula o espacio de Bowman, que se contiene continua con la porción de la nefrona. La sangre es extrafiltrada a través de los capilares, los medulares, hacia el espacio de Bowman mediante el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal, la rama descendente delgada, la rama ascendente delgada, la rama descendente y la rama ascendente gruesa, la mácula densa, el túbulo contorneado distal, el túbulo de conexión, el túbulo conector cortical, el túbulo colector medular externo y el túbulo conector medular interno. Arterias aferentes. La sangre entra a cada riñón por una arteria renal, la cual se ramifica en tres tipos de arterias. Las más pequeñas conforman el primer grupo de arteriolas aferentes, las cuales llevan la sangre a la primera red de capilares. Capilares los medulares, los que se produce la ultrafiltración, es decir, el proceso del paso de líquidos prácticamente sin proteínas, a través del capilar glomerular. La sangre sale de los capilares al segundo grupo de arteriolas eferentes, que llevan la sangre al segundo grupo de capilares reticulares, quienes rodean a las neuronas. En estos últimos se reabsorbe solutos y agua, se segregan pocos solutos. La sangre de los capilares pentibulares fluye hacia las venas pequeñas y a la vena renal. Ahora comentaremos acerca del aclaramiento renal. El aclaramiento renal significa la velocidad total de eliminación de todos los órganos. En el caso renal significa la velocidad de eliminación por el riñón. El aclaramiento renal es el movimiento de plasma que a su paso por los riñones queda totalmente libre de una sustancia por unidad de tiempo. A mayor aclaramiento renal, más plasma queda libre de las sustancias. Es decir, más puro y puro las sustancias. Con los aclaramientos renales, los más altos pueden eliminar totalmente en un único paso de la sangre a través de los riñones. Las sustancias con los aclaramientos renales más bajos eliminan a uno de los aspectos más importantes del sistema renal. Es el flujo sanguíneo renal, aspecto a tener en cuenta en el flujo sanguíneo. El renal es, por ejemplo, que los riñones reciben el 25% de gastos de cartílago. Este dato nos sorprende de acuerdo con la importancia que tienen los riñones en mantener los volúmenes y la composición de los líquidos corporales. También hay que tener en cuenta
que el flujo sanguíneo renal tiene la misma relación que el resto de flujos corporales del cuerpo, en cuanto a que la presión es directamente proporcional al flujo. Y a la resistencia es inversa a estos cambios, es la presión congótica capilar, o sea, cuando hay una disminución de las proteínas del capilar, y esto hace que disminuya la presión arcótica y por lo tanto aumente la presión de filtración. Y por último están los cambios en la disminución de las proteínas del capilar, y este hace que disminuya la presión ancótica, por lo tanto aumente la presión de filtración. O también están los cambios de la presión del espacio de Bowman. Este se puede cuando hay retención de líquidos o hay algo obstruyendo el uréter. Entonces, hace que se acumulen estos líquidos y aumente la presión de espacio de Bowman, disminuyendo también la presión de filtración. Por último, la fracción de habituación entendemos que es todo el flujo plasmático que pasa por el capilar que entra en cantidad, se filtre en términos generales. Se habla del 20% de fusión de filtración. Finalmente hablaremos de las diferentes fases renales. Ubicamos primero a los diferentes espacios y empezaremos hablando de la filtración. Propiamente la filtración, como sabemos, en donde pasan los solutos del capilar, este es el espacio de Bowman. Esta carga se entiende como la carga filtrada y es la que se va a descender por el túbulo y el líquido que está en el espacio de Bowman. En el lumen se llama líquido tubular. Al hacerse la filtración no se pueden eliminar o excretar todo lo que se filtra, porque serían pérdidas muy importantes para el organismo. Por eso hay un capilar peritubular desde el cual se reabsorben varias sustancias como sodio, como la urea, como glucosa, como aminoácidos. En la secreción tenemos que algunas sustancias como ácidos orgánicos, bases orgánicas segregan en la sangre peritubular capilar. Al líquido tubular, por lo tanto, además de la filtración, la secreción proporciona un mesesismo para excretar sustancias por la orina, igual que la reabsorción. Los mecanismos de la secreción incluyen transparentes en las membranas de las células epiteliales que revisan la nefrona. La última fase se trata de la excreción. La excreción es el resultado neto o suma de las procesiones de la filtración, reabsorción y la secreción. La tasa de excreción se refiere a la cantidad de una sustancia excretada por unidad de tiempo. La tasa de secreción puede compararse con la carga final filtrada para determinar una sustancia reabsorbida o segregada. Los riñones en pequeños animales se encuentran en el espacio retroperitoneal del abdomen anterior. El riñón izquierdo generalmente se ubica bajo la segunda hasta la quinta vértebra lumbar y se relaciona cranealmente con el vaso. La curvatura mayor del estómago, la rama izquierda del páncreas y la glándula adrenal dorsalmente se relaciona con el músculo sublumbar, ventral y caudalmente. Contacta con el colon descendiente y medialmente se relaciona con el duodeno ascendente. El riñón derecho, ligeramente más craneal, se ubica bajo la tercera vértebra torácica hasta la tercera vértebra lumbar. Su poro anterior se relaciona con la fosa renal del lóbulo caudado del hígado y con la glándula adrenal. Su cara medial con la vena cava y ventralmente está en contacto con la rama derecha del páncreas y el colon ascendente. Existen diferencias entre especies, es decir, que su morfología varía. Por ejemplo, el riñón del bovino es de tipo lobulado. El del equino, el riñón derecho, tiene forma de corazón. El del canino tiene fórmula globulosa como un frijol y es de contextura lisa. El del felino, los dos riñones tienen forma de corazón. Y el del porcino, que es el que normalmente más se acerca o se parece al riñón de un humano.